ahora sí, ahora diréis, ¿y para esto? Muy buenas tardes a todas, bienvenidas a La Imprenta con quien en un primer momento se ha podido parecer una librería y ahora os da la sensación de estar en una especie de teatrito o de espacio de confabulaciones. Mis compañeras de colectivo me obligan a decir siempre antes de empezar que realmente acabáis de entrar en una célula insurgente y revolucionaria por otro mundo posible desde la alegría y la belleza, ¿vale? Vale. Lo que pasa es que luego hay que hacer la declaración trimestral del IVA y no hay una casilla donde ponga todo eso y marcamos librería. Pero realmente creemos que es insurgente en este Madrid tan profundamente libre en el que vivimos abrir espacios para la cultura desde lo cooperativo, desde lo horizontal, desde el compartir y no desde el competir. Creemos profundamente en la revolución por otro mundo que no solo es posible, sino que empieza a ser un poquito urgente, y queremos hacerlo desde la alegría, porque llevamos 2 años bastante tristes, bastante grises. La pandemia nos ha machacado el ánimo y nos tiene bajitos y bajitas, y la mejor forma de responder creemos que es intentar construir alegría desde el encuentro, desde el vernos, desde el tocarnos y desde el compartir. Me tiene que decir ella. Y desde la belleza, porque creemos que hay otras trincheras que están muy bien cubiertas, la de los estudios, la de las informaciones, la de la calle, aunque la tengamos un poquito descuidada, pero la belleza la dejamos a veces un poquito atrás. Los malos están haciendo la batalla cultural a una velocidad terrible y queremos abrir espacios para también poder hacerlo desde aquí. ¿Quién compondrá los himnos del mundo nuevo y quién cantará esos himnos? Han dicho de nuestro espacio que también somos un invernadero de tormentas. Las criamos para lanzarlas, que asombren a quien tengan que asombrar, que inspiren a quien tengan que inspirar y que asusten a quienes tengan que asustar. Queremos ser guarida de artistas y de activistas, y queremos ser un puente entre el centro y todas las periferias. Aparte, hoy, vuestra casa, para lo que queráis. Es una alegría gigantesca. Bueno, ella es Maya, la pequeña librera, la librera más joven de Madrid, mi acompañante por las tardes. Y quiero deciros que es una alegría gigantesca para todo el colectivo de La Imprenta el que hayáis querido venir para esta sesión inaugural a nuestra librería para compartir. Yo termino ya, para no enrollarme mucho más, presentándoos al miembro más importante de nuestro colectivo. Es la caja inversa, está diseñada por un ingeniero sueco, es al que echaron de Ikea. Creemos profundamente que volverá. Sabéis que Steve Jobs le echaron de Apple y luego volvió más fuerte, pues este volverá a Ikea, porque fijaos qué diseño. Tiene un orificio pensado para que sea harto fácil introducir objetos y profundamente complicado sacarlos. Realmente no hay tentación de sacarlos, hay chinchetas dentro. ¿Para qué sirve esto? Bueno, todos los eventos que hacemos aquí, por filosofía propia del espacio, son de entrada libre. El dinero nunca puede ser freno para que alguien participe, pero de salida negociable. Cuando termine el evento se pone alguien muy fuerte en la puerta y hasta que no dejéis un generoso donativo pues no podéis salir. Esto le lleva funcionando a la concertada toda la vida, pues no lo vamos a hacer nosotros. Fuera de la broma, no hay ninguna obligación, pero bueno, somos asociación cultural, no empresa. Si a alguien le apetece participar para ayudar a la sostenibilidad del proyecto, pues le dejaré la caja por ahí. Ya me callo. Y si no, comprando libritos, pues también nos apoyáis. Así que nada, muchísimas gracias y que os funda. Gracias. Gracias. Bueno, pues empezamos. Gracias a todas y a todos por venir. Empezamos la Unifeminista este año con Araceli Pulpillo. Y bueno, ya sabéis, supongo que este año el ciclo que queremos hacer de cultura y feminismos desde la Universidad Feminista es sobre utopías. Y los vamos a centrar en 4 ejes: en procesos comunitarios y ecologistas, en ciclos de vida, en memoria política y futuros. Y bueno, pues quisimos empezar, por supuesto, inaugurar el ciclo desde memoria política, y por eso tenemos aquí a Araceli, que te agradecemos mucho que estés con nosotras, y agradecer también a La Imprenta que nos haya dejado empezar aquí el ciclo. A partir ya de la siguiente sesión ya volveremos a donde llevábamos haciendo desde hacía 4 años, que es el espacio de encuentro feminista en Cascorro, que también es libre y de acceso libre, y serán los martes las sesiones. Normalmente la hemos tenido que cambiar de 7 a 9 y os invitamos, por supuesto, también a que nos acompañéis ahí. Y nada, también recordaros que que aparte de
la selección tan estupenda de libros que tienen en la imprenta. También nos han acogido este año con un estante propio de libros de segunda mano de la Universidad Feminista, y también con nuestro más cositas, merchandising, bolsas de tela, marcapáginas, chapas, que normalmente podréis encontrarlo cualquier otro día aquí, aquí está, y también, bueno, para poder continuar siendo sostenible, ¿no?, este ciclo. Y nada, que muchas gracias por venir a todas y a todos, y que lo disfrutéis mucho, y ahora ya está, yo. Pues nada, voy a presentar a Araceli. Para las que no la conozcáis, voy a leer un poquito, lo siento, pero bueno, voy a leer la bio que me enviaste, ¿vale? Bueno, pues Araceli es coordinadora del fanzine feminista Labio Asesino, que seguro que muchas conocéis porque ya es un clásico de la escena fanzinera. Bueno, que es un fanzine dedicado a visibilizar los referentes feministas a lo largo de la historia, donde además ha coordinado el monográfico Feminismo Andaluz. Es también editora y diseñadora de Piedra, Papel, Libros. Seguirlas en redes, que merece mucha la pena. Pequeña editorial independiente, escribe artículos periodísticos y entrevistas en medios como Pícara, La Poderío, Amanece Metrópolis, El Diario o CNT. Colaboradora de la Fundación Anselmo Lorenzo, la Fundación Cultural de la CNT. Estudió psicología. Ahora estudia un máster en estudios de género por la Universidad Complutense. Y lo más importante, que en algún momento espero que nos cuentes un poco más, es nieta de Paca la Serrana, que supo guardar y transmitir la memoria. Entonces, qué bonito. No, cuando suena en labios de alguien es muy, muy bonito, además porque, sí, lo diré. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todas las que habéis venido. Creo que, bueno, muchas gracias a la Universidad Feminista por contar conmigo. Creo fervientemente que espacios de encuentro, espacios de reflexión, espacios de aprendizaje, de historia fuera de la academia son inminentemente necesarios, porque, bueno, yo que estoy estudiando el máster de estudios de género ahora, estoy reafirmando la necesidad de estos espacios fuera de, que irradian mucha más esperanza que la propia universidad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por este proyecto que se ha puesto en marcha, que ya habéis contado de 2018, creo que son necesarios y muy importantes, y un placer, pues eso, formar parte de este ciclo dedicado a las utopías que tan necesarias son en un momento, parece que de desconsuelo, en este momento que nos miramos y parece que no hay salida, pero bueno, creo que la utopía está ahí para pensar en esa salida conjunta. Cuando Inés contactó conmigo para abordar las colectividades de la Revolución Española desde una perspectiva feminista, fue como, no sé, le dije que sí de inmediato. Me hizo muchísima ilusión, la verdad, pero cuando aterricé cómo afrontaba las colectividades en la Revolución Española desde una perspectiva feminista, fue como, aquí hay un trabajazo bastante grande, ¿no? Y lo vamos a ver. La pretensión de esta pequeña sesión que he organizado, para empezar, es tener en cuenta la variable interseccional del género y la clase, que la vamos a ver, y la variable de género y clase, que se va a ver a lo largo de la exposición que os he traído, en la que vemos cómo las mujeres han estado participando del movimiento, han sido partícipes del movimiento obrero, y cómo eso lleva a un momento revolucionario como son las colectividades y el momento de socialización. Reconozco que ha sido una tarea bastante grande porque vamos a empezar en un viaje. Quiero que todas nos situemos como que nos vamos a meter en un viaje en el que vamos a retroceder a 1840 o a 1820, creo que es la fecha más lejana que tenemos, porque no se pueden explicar las colectividades que se pusieron en marcha en la Revolución Española si no explicamos todo lo que originó ese momento revolucionario y ese momento de explosión, ¿va? Entonces voy a intentar condensar voy a intentar pespuntear lo máximo posible todo ese origen,
no tanto parándome en fechas exactas ni en procesos muy acartonados, sino que hay fechas que van a pasar de un momento, vamos a hablar de una fecha que luego la retomaremos porque ha surgido una cosa, ¿no? Entonces no va a ser algo estanco, sino que va a ser un fluir y lo vamos a ver hasta abordar ese momento que me pidió Inés. Siento profundamente no centrarme en ese momento específico, pero creo que es mucho más enriquecedor, aunque sea de forma más superflua, por así decirlo, hacer un recorrido histórico, porque la utopía no se hace en un día, la utopía necesita muchísimo camino y eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Mi pretensión para esta charla es que salgamos llevando dentro la revolución social e instaurando ese nuevo mundo del porvenir. Lo decía hoy en el Twitter, así que esa es la pretensión. Espero que toda la charla, bueno, pues no quiero que sea una charla al uso, si hay alguna cuestión que alguna compañera, seguramente las que estéis aquí, conozcáis alguna de las cosas que se van a tocar, así que también es algo complementario, quiero que, pues eso, que sea así. Y nada, espero que os guste y espero que nos adentremos entre todas en este proceso. Para empezar, el título de esta sesión, no sabía muy bien cómo ponérselo. Ellas, edificadoras de pirámides invertidas, las colectividades en la Revolución Española desde una perspectiva feminista. Viene de la gran Lucía Sánchez Arnil. Para mí es un ejemplo a seguir, una mujer que tenemos que leer, que rescatar y que apoyarnos en su ejemplo. Dice así el poema de 1919 que se llama El canto nuevo, que da nombre a esta charla. Tiranos del esfuerzo, nuestros brazos levantarán esta vieja tierra como en una consagración. Un abanico en llamas consumirá las viejas vestiduras y triunfaremos como las estrellas. Los que hemos creado esta hora alcanzaremos todas las audacias. Nosotros edificaremos pirámides invertidas. Precioso. Y con este poema de Lucía Sánchez Arnil, quiero, bueno, esto es un poco lo que vamos a ver, el pequeño recorrido que vamos a hacer, este momento en la historia. Vamos a acercarnos a la socialización, vamos a ir la historia de nuestras luchas, los antecedentes, nos iremos a la Segunda República. Ya he dicho, 1820 creo que es la fecha más antigua que tocamos. Pasaremos por la Segunda República, iremos a la guerra contra el fascismo y cómo se pusieron en marcha esas colectividades, bueno, y el papel de la mujer en realidad es que está en toda la charla en sí, ¿no? Para hablar de la socialización, de las colectivizaciones, quiero que empecemos conjuntamente. He traído un texto de Pura Pérez. Pura Pérez era una compañera anarcosindicalista, militante de Mujeres Libres. Después tocaremos un poco más todo el proceso en el que se escribe este texto, pero quiero empezar por el final, ¿no? Quiero empezar por las colectividades. Así que vamos a leer entre unas cuantas el texto de Pura. Vamos a ponerle a las palabras que Pura escribió en El Tierra y Libertad de 1937, me gustaría que le diésemos voz entre las que estamos aquí. Así que nada, yo he recortado ese pequeño artículo que ella escribió en El Tierra y Libertad, están los numeritos por detrás, y la última parte he impreso bastantes para que sea una voz conjunta, ¿vale? Así que nada, pasar los papelitos. No pasa nada, da igual, no pasa nada. Luego que se suba el texto de Pura Pérez, que se suba a redes sociales y que sepan que ha sido esto y que trascienda, ¿no? Que también lo lean en casa este textito. Creo que, bueno, si algo caracteriza este momento en el que nos vamos a acercar es que no hay una voz única que hable, no hay una voz única que forme, sino que son muchas las voces que compusieron ese proceso, ese momento al que nos vamos a acercar. Entonces, me apetecía que también fuese una especie de taller en el que pusiésemos voz, pues como ellas hicieron, ¿no? Como hicieron, entre muchas, poner voz a algo que, pues eso, ¿no? Que es de todas. Así que nada, pasarlo. Bueno, la vuelta está numerado, no sé a quién le ha tocado el 1. Te ha tocado, ¿no? Vale, perfecto. Lo que sí,
una cosa que... Bueno, no, aquí hay dos, mira, dáselo a ella, ¿no? Que tienes tú aquí dos, pues se te ha tocado. Lo he hecho casi que justo. Bueno, lo que sí, cuando lo digáis, vamos a hacer un esfuerzo porque salga de dentro y que salga como un manifiesto y que salga como una voz, como si estuviésemos en un meeting o como si estuviésemos en una manifestación feminista, porque eso era lo que en el 37 quería Pura Pérez, que al leerlo fuese... Así que porfa, compas, que salga la voz de dentro. Dale. Madre mía. Sí. Vamos a salir de aquí para crear la revolución social, hay que tener ímpetu. Sí. Socialización, socialización, socialización es el grito que hay que dar. El trabajo no puede ser valorizado por su calidad tal y como se entendía en el sistema capitalista. Hay que socializar. Socializada la riqueza. Ese concepto falso y viejo queda retirado completamente de circulación. Este se consagra a la producción de algo que es de consumo indispensable. Aquel dedica su esfuerzo a otra cosa que es de utilidad pública reconocida. Y ello basta para saber, sin posibilidad de distinción de ninguna especie, que son igualmente necesarios y que por consiguiente tienen idéntico valor. Lo que menos importa es averiguar qué es lo que sale manufacturado de sus manos o de las máquinas que con sus manos ponen en movimiento. Un automóvil moderno, con todas sus complejidades mecánicas, no vale más, por ejemplo, que un simple ventilador. Siendo ambos necesarios, su valor, socialmente considerados, son iguales. Tampoco en este sentido puede tener prioridad un obrero intelectual sobre un obrero manual, ni es más estimable el que monta barómetros o telescopios que quien asegura el abastecimiento de los pueblos. Ni esto ni la supremacía contraria. Tan negativa y tan inicua sería la una como la otra. El problema no consiste en desplazar la iniquidad, sino en constituir su base y hacerla por todos los medios posibles. Y para ello será preciso encararse resueltamente, venga de donde venga, con los resabios de una concepción vieja y corrompida, amparada siempre por los burgueses y capitalistas de todos los tiempos. Es preciso repetirlo con insistencia. Hay que socializar, puesto que todos necesitan en igual grado de los medios, ya sean de transporte, de vivienda, de alimentación, de estudio, etc. Es obligado considerar que el tren, la casa, el libro, el pan, tienen una importancia equivalente, ya que todo es necesario para la vida de todo ser humano. Por consiguiente, ya que en general todo lo creado tiende a facilitar la vida del hombre y procurar la manera de hacerle mejor en todos los aspectos, no puede, por lo tanto, establecerse diferencias de ninguna especie entre dos objetos igualmente útiles, por mucho que varíe la cantidad de trabajo que su producción requiera con la índole del mismo. Las aportaciones del ingeniero no valen más ni menos que las del sastre o las del campesino. Por lo tanto, la medida del valor no puede ser otra que la utilidad. Lo que menos importa es que quien produzca lo necesario maneje la pluma, el mecanismo o la azada. Socialización. Socialización. La historia de nuestras luchas la reclama a gritos. Vamos a intentar otra vez esa, ¿no? Vamos. Socialización, socialización. La historia de nuestras luchas lo reclama a gritos. Pues vamos a eso, a la historia de nuestras luchas, porque la están reclamando, ¿no? Pues vamos ahí. Bueno, para... Esto es como una cinta cuando rebobina, ¿no? Estamos ahí en ta, y vamos a hacer un recorrido por esa historia. Hay diapositivas que van a estar mucho más extensas, pero por el tiempo es como que vamos a tocarlas. Si da tiempo luego pues que salga, saldrá, y si no, pues habrá que montar otra, otra charla. Bueno, para empezar, hay que pensar, vamos, 1800, el siglo XIX, principio del siglo XIX, mediados del siglo XIX, España era eminentemente rural, ¿no? Es un estado rural. Entre 1840 y 1865 es cuando empieza el desarrollo industrial del Estado español. Se construyen las primeras metalurgias en Cataluña y en Euskal Herria, ¿no?
la desamortización de la tierra, las revoluciones liberales que se originan en 1830, 1840, que piden la desamortización de la tierra para que la tierra sea más productiva, lo que hacen realmente es no solucionar el problema, porque pensemos que las tierras que estaban en manos de la Iglesia y las tierras que estaban en manos del Estado, esas tierras eran cosechadas de forma comunal por la gente que no tenía propiedad. Luego, con las desamortizaciones, lo que se genera es que las grandes tierras que estaban en la iglesia, que eran de la Iglesia o del Estado, lo que pasan es a manos de terratenientes en propiedad privada. Entonces ya esos campesinos que habían tenido un sustento, una entrada de alimentación en sus vidas para seguir adelante, en realidad se le quita. La miseria es mayor para la población con esas desamortizaciones, ¿no? Las zonas campesinas, mineras e industriales eran zonas con unas condiciones de miseria impresionantes. Las jornadas laborales eran de 12 a 14 horas. Yo siempre digo que donde hay opresión siempre hay resistencia, ¿no? De hecho, cuando llegan las máquinas con este desarrollo industrial, las máquinas le quitan trabajo a una parte de la población y se producen en 1820 esas primeras acciones luditas, que eran quemar las máquinas para que pudiesen pudiese tener puesto de trabajo la gente, ¿no? Esas primeras manifestaciones se producen entre 1820, hay documentación en Alcoy y Compadrón. Con el desarrollo industrial hay una demanda de obra femenina muy fuerte en diferentes sectores, 96% en el textil catalán y en las tabacaleras de ciudades, y un 40% en el resto de zonas industrializadas. Esto se hacía porque se abarataban costes. El precio que se pagaba por un jornal de una mujer era mucho menor que el que se pagaba por un hombre, ¿no? Este contexto es muy diferente al contexto de otras zonas, al contexto de otros países, ¿vale? Donde existe un proletariado industrial, como puede ser Alemania, como puede ser Inglaterra, que tienen un régimen mucho más democrático, ¿no? Aquí no se da en el Estado español una revolución burguesa, sino que la situación política, social y económica es, pues como hemos visto antes, ¿no? Miserable, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Con el desarrollo industrial en Cataluña, en Euskal Herria, una falta de modernización del sistema democrático con un sistema caciquil impresionante y corrupto, con esa monarquía autoritaria y colonial. Esto impide ese desarrollo democrático. En el Estado español, uno de los grandes problemas que existen a día de hoy y que se ven manifestados en las propias desigualdades sociales en el 2021 es el reparto de la tierra, ¿no? El reparto de la tierra genera grietas y ha generado grietas en España desde lo que se ha venido a llamar malamente la Reconquista, ¿no? Este reparto de la tierra es muy desigual, que da lugar que en zonas como son, por ejemplo, Andalucía, Extremadura, haya grandes latifundios. Entonces, lo que hay en España es un proletariado eminentemente rural. En este contexto, precisamente, el anarquismo encuentra un acomodo muchísimo más fuerte que el socialismo. Esta frase la vamos a ver más adelante, el porqué de esta frase, ¿no? También de ahí que este feminismo obrero, que también vamos a ver más adelante, tenga una raíz ácrata. En 1840 las ideas socialistas se instauran. Estas ideas socialistas dan origen a nuevas formas de organización, el colectivismo, el mutualismo, el cooperativismo, sociedades de resistencia, socorro mutuo. Estos son formas de organización de la economía y de la economía y de la vida, que dan origen a las organizaciones modernas, ¿no? Sí que hay que tener en cuenta que en el Estado español tenemos la referencia de Joaquín Abreu, y trae las ideas de Fourier, las trae al Estado español, más concretamente a Cádiz. En Cádiz tenemos una experiencia de intento de constituir un falansterio de Fourier,
y tenemos a dos magníficas precursoras, como son Margarita Pérez de Celis y Josefa Zapata, que en 1857 pusieron en marcha un periódico que es el Pensil Gaditano, de corte obrera y feminista, en el que escribían mayormente mujeres. Es muy interesante y os recomiendo que le echéis un vistazo a la historia de estas mujeres. No podemos entrar mucho más, pero sí decir que ellas publican el primer manifiesto feminista del Estado español, o no llamado manifiesto, pero que si nos acercamos a él sí que puede ser considerado como un manifiesto. Es este, se reeditó hace relativamente poco, se llama La mujer y la sociedad. Hay una frase dentro del manifiesto que es muy potente, que dice: donde la mujer es esclava, el hombre no puede ser libre. Si queréis que los pase, o si queréis después, no sé cómo queréis que lo hagamos, he traído un montón de documentación, si queréis que lo pase mientras hablo, o después lo miramos. Perfecto. Perfecto, pues os recomiendo que acerquéis a la experiencia de estas mujeres, precisamente porque ellas son pioneras en lo que luego después veremos, ¿vale? Cuando decíamos, bueno, si nos acercamos a los libros de historia, a mí me pasa cuando me he acercado a muchos libros de historia del movimiento obrero, del anarquismo, del socialismo, de los ismos, ¿no? Se instaura el movimiento obrero en el Estado español con la federación, bueno, con la IT, ¿vale? Con la llegada después lo veremos un poco más. Pero esto está demostrado que no es así. El movimiento obrero como tal fue iniciado por mujeres. Hemos hablado antes de la demanda tan grande que había en la fábrica, pero sobre todo en las cigarreras fueron unas grandes revolucionarias. Seguramente algunas de vosotras os suena ya porque se está haciendo una recuperación muy grande de esas luchas, ¿no? No quiero entrar mucho en todo esto porque creo que hay grandes trabajos que os podéis acercar, pero sí que tengamos en la mente que ellas fueron de las primeras que empezaron a pedir en sus puestos de trabajo pues cosas que a día de hoy todavía no tenemos, como son guarderías, ¿no? Y que aparte entendían que la fuerza y la unión entre trabajadoras del mismo sector era fundamental, y de hecho lo pusieron en marcha. Consiguieron cosas pues con las hermandades de socorro mutuo, se consiguió, por ejemplo, que el despido de las cigarreras mayores, creando talleres auxiliares a los que pasaban a los 65 años para realizar labores más ligeras, ¿no? Tenemos que pensarlo, ¿no? Antes se trabajaba hasta la muerte, ¿no? No había jubilación. Entonces son pequeñas ganancias que fueron haciendo. Aquí tenemos algunas fotitos de las empresas. Creo que son tabacaleras de Sevilla, pero bueno, estaban en Sevilla, Coruña, en Madrid. Tenemos un espacio ocupado ahí, ¿no? Bastante interesante. Otro ejemplo son las cigarreras, ¿no? Las cerilleras, perdona. Las cerilleras también eran bastante revolucionarias, Sí, son revolucionarias en tanto lo que estamos diciendo, ¿no? Porque es un momento en el que las condiciones son tan miserias que donde hay opresión y resistencia, y hay intentar cambiar esa situación, ¿no? Por ejemplo, en 1856, en Irún, 600 trabajadoras, los salarios recogidos inferiores entre un 30% y un 50% de sus compañeros varones, mujeres jóvenes, 90% eran solteras. Ellas convocaron dos huelgas muy importantes, que fue la de 1919 por el aumento salarial y la del 20 ante el paro forzoso por la falta de abastecimiento de algodón. Y aparte, formaron parte de sucesos que vamos a ver después, en el 34, la huelga revolucionaria de octubre, y en el 36 muchas de ellas se enrolaron en milicia. Aquí tenemos algunas de ellas. Bueno, esto es lo que decía, ¿no? Cuando nos acercamos a la historia del movimiento obrero, en muchos ya se está cambiando un poco. De hecho, recomiendo el trabajo de Ana Muiña, que hace un trabajo muy laborioso y que desmitifica precisamente pues todo esto que os he comentado, ¿no? Pero sí que es importante, es un hito muy importante, la Federación Regional Española, ¿vale? Muy importante porque, bueno, cuando llega a España, Fellini, que, bueno, uno de los... es uno de los que estaban inscritos a la Federación Regional de la Tierra, que visita España
y ahí, bueno, pues contacta con algunos obreros organizados, entre ellos Anselmo Lorenzo, por poner un nombre que fue bastante decisivo e importante en la historia del movimiento obrero. Entonces, bueno, tener en cuenta que el primer pasquín que circula de la AITE es de 1869, ¿vale? Ya hemos visto que las cigarreras venían pisando fuerte 20-30 años antes, ¿no? La Federación Regional de la Tierra en el 81 tenía unos 4.000 afiliados. En 1892 tenemos que tener en mente que entre el 40 y el 45% de hombres, había un 40 y 45 de hombres obreros, un 40-45 de mujeres obreras y un 10-20% restante de niños, que empezaban a trabajar entre los 6 y 7 años. Esto también desmitifica mucho esto de lo público y lo privado, las mujeres no hemos incorporado al trabajo, ¿no? Que es como, what the fuck, ¿no? Es como la mujer ha estado trabajando, la mujer obrera ha estado trabajando desde siempre, ¿no? Una de las cosas que hace que el anarquismo arraigue en el Estado español, precisamente, es que las características que hemos mencionado anteriormente hace que el anarquismo, la visión que tiene son de una instauración de la importancia de las relaciones comunitarias y vecinales, algo que existía en España, ¿no? Esto hace que el anarquismo no solo se organiza, que después lo veremos también, con respecto al puesto de trabajo, sino que se organiza culturalmente, socialmente, es mucho más extenso que una organización que reclama solamente mejoras laborales, ¿no? Esto es lo que hace precisamente esto, ¿no? Que el anarquismo tenga un arraigo mucho más grande, o uno de los factores que hace que arraigue, ¿no? Entre mediados y finales del 19 y principios del 20, las mujeres protagonizaron importantísimas movilizaciones, muy importantes. De 1905 a 1921 hubo más obreras en huelga que obreros. Un 87% de mujeres estuvieron en huelga frente al 78%. Un ejemplo de esta organización sindical de mujeres lo constituyen, por ejemplo, las más de 8.000 mujeres que en 1873 se afilian al sindicato de manufactureras. Y luego la industria del textil tenía la misma afiliación de hombres que de mujeres, ¿vale? Las mujeres lo vieron muy claro. O sea, las mujeres cuando vieron que había estructura organizativa para mejorar sus condiciones de trabajo, se afiliaron. O sea, se afiliaron en masa y ahí, pues ya vemos cifras de fábricas completas, sindicadas, ¿no? Fábricas completas que estaban organizadas para mejorar sus condiciones de trabajo. Como decía antes, como decía antes, a ver, claro, la Federación Regional la Federación Regional Española, cuando entra fundamentalmente con los principios anarquistas. Bueno, creo que después lo vamos a ver más bajo, pero luego se bifurca, ¿vale? Creo que después lo vemos más bajo. Con respecto a esa bifurcación la vamos a ver más abajo, sí. Lo que hay que tener en cuenta es lo que he dicho antes. Para el anarquismo era fundamental no solo el mundo del trabajo, sino la vida en general de la gente a la que le afectaba. Ellos supieron ver muy bien que España era un analfabetismo muy grande. O sea, había pueblos, hay un pueblo específico de Jaén que creo que se llama Santiago de la Espada, que tenía un 98% de analfabetismo. O sea, era un pueblo completamente analfabeto. El anarquismo supo ver muy, muy claro esto, entonces entendió que si se quería realmente conseguir una revolución social y una revolución económica, era muy importante acceder a la cultura y que el obrero tuviese la misma condición de educación, el mismo acceso a la educación que los burgueses. Para ello pusieron en marcha desde la primera, o sea, podemos ver publicaciones obreras en el Estado español de las fechas que hemos estado viendo, ¿no? De 1860 y pico, de 1868, o sea, eran publicaciones obreras que lo que hacían era, por una parte, poner en contacto a obreros organizados que escribían sobre las situaciones que estaban viviendo en sus propias experiencias
pues en un pueblo X había una organización obrera y escribía con respecto a un conflicto específico en el periódico Tierra y Libertad. Se podía leer a compañeros que escribían en su propia voz y en su propia experiencia conflictos que le estaban pasando. Pero la revolución cultural, dice Alejandro Cibanto aquí, en un capitulito de Cultura Obrera en España, en un periodo de apenas 50 años, el anarquismo español promovió la más importante transformación cultural de toda la historia contemporánea. Ateneos, bibliotecas, obras, representaciones teatrales y, como estaba diciendo antes, sobre todo cabeceras, revistas, periódicos. Un ejemplo, bueno, aquí tenemos Más de las Matas, que es una foto impactante y muy potente, ¿no? Que creo que es de principios de los 20, en las que, bueno, pues están todos con su publicación, ¿no? Ahí se puede leer Tierra y Libertad, creo que hay alguien que tiene por ahí un estudio, que es la fotito que habéis subido para dar difusión, ¿no? Es una foto impresionante. ¿De dónde es esta foto? Es Más de las Matas, es un pueblito de Teruel. ¿Y dónde...? Todos mis compas del máster han venido. Os quiero, compa. No sé si caben. Bueno, es de Más de las Matas. Más de las Matas, si buscáis, tiene una página que creo que se llama Cabaret o algo así, en la que han subido y han volcado la documentación. Y esto después lo veremos también, la importancia de las investigaciones locales, después lo veremos y también se explicarán algunas cosas que han salido antes. Parece que te preguntaba, Sí, perdona. ¿dónde puedo encontrar esa foto? ¿Dónde está? Sí, te lo estoy diciendo ahora. Sí, en Más de las Matas, sí. Tú pones Más de las Matas, como está ahí, y te sale Cabaret y te sale, además es que es una página de recuperación de la memoria del pueblo impresionante y aparecen fotos muy potentes porque aparecen mujeres organizadas, o sea, aparecen muchas más cosas y si se quiere saber del pueblo, o sea, para mí es un orgullo que alguien del pueblo se quiera acercar a su historia y tiene una recopilación en una página web que es una pasada, la verdad. Pero bueno, como os decía, la revolución que se puso en marcha a nivel cultural fue impresionante, ¿no? Vaya a leer La Victoria de Federica Montseny, ¿no? Los Montseny fueron, la verdad es que una familia, ¿no? Porque la revista Blanca fue una publicación que se puso en marcha por parte de la familia Montseny, tanto Federico como Soledad, y luego después se incorporó Federica, en el que, bueno, os invito a que indagáis. Escribí un articulillo hace un tiempecito sobre la revista Blanca, así que os animo a que lo leáis y a que investiguéis, porque de verdad que el trabajo que hicieron desde ahí, y aparte con una perspectiva, en la revista Blanca escribía tanto Soledad Gustavo como Federica Montseny, pero también Antonia Maimón y un montón de anarquistas más. Y lo que pretendían revistas como, por ejemplo, esta, era llevar a la clase trabajadora la experiencia, pues llevar la ciencia, llevar el arte, llevar las últimas investigaciones que se habían desarrollado pues eso, ¿no? en el mundo, ¿no? Era como vamos a llevarle esto. Y aparte es que la prensa llegaba a todos los pueblos. O sea, la prensa llegaba a todos los pueblos. El pueblo más pequeñito que te pueda echar a la cara, llegaba prensa, pero no solo llegaba prensa a ese pueblo más pequeñito. Es que escribían en prensa los obreros de ese pueblo más pequeñito, los obreros y las obreras de ese pueblo más pequeñito. Yo invito, después lo veremos, yo tengo una historia familiar en el que en mi pueblo, que después os acercaré un poco, en el que en mi pueblo había un sindicato de CNT, e investigando yo llego a ver cómo se pedía prensa por parte de los paqueteros para que llegase al pueblo. Entonces, fue una verdadera revolución porque llegaba al sitio más recóndito de lo que nos podamos pensar. No sé si hay alguien de aquí que sea de algún pueblo, o si todas somos de Madrid. Bueno, yo no soy de Madrid. O sea, si todas sois de Madrid. No, yo soy de pueblo. Tú eres de pueblo. ¿De un pueblo? ¿De dónde? De Málaga. De Málaga. ¿Y cómo se llama el pueblo? Ronda. De Ronda. Bueno, en Ronda hay cositas, claro. Sí. No un pueblo pequeño, un pueblo grande, pero hay cositas, claro. Sí. No sé si alguna, bueno, eso, si alguna vive en un pueblo pequeño, porque claro, es como que Madrid, Barcelona, Sevilla, eso sabemos que hay documentación, pero en los pueblos pequeñitos
hay, además es que la hay, y lo afirmo con un 99% de seguridad de que hay, ¿vale? Bueno, vamos... Las mujeres organizadas en la AIT y en el movimiento libertario, aparte de las cosas que hemos tocado un poco más arriba, el hecho de que la mujer optase, no sé si tengo aquí las fechas más concretas de... Espera. A ver. Creo que lo tengo más para adelante. Aquí. Bueno, es que es importante tener en cuenta que, claro, está la AIT y luego hay un revuelo organizativo en el que las ideas anarquistas están impregnadas, pero no hay una organización sólida que dé cuerpo a toda esa movilización o a toda esa concienciación, sino que hay pequeños sindicatos que no tienen por qué estar organizados entre sí, que a lo mejor lo que tienen en común es una cabecera específica en la que van subiendo sus cosas, pero luego la fecha, lo voy a mirar, en 1888 el Congreso Constituyente de la UGT. Se organizan gente que piensa que hay una estrategia política que entienden que no es el anarquismo, sino que es el socialismo, ¿no? Para que tengamos en mente, ¿no? Pero sí es verdad que el anarquismo, concretamente, sí que hizo esa revolución cultural. El hecho de que las mujeres se organizasen en el movimiento libertario es porque el anarquismo fue mucho más propenso a la idea de emancipación de la mujer. Hay que tener en cuenta que en el Estado español lo que entra mayormente y la corriente que gana es la corriente bakuninista, no la corriente de Proudhon. Proudhon, ahí lo tenemos, ¿no?, que relega a la mujer al papel de simple gestatriz y nodriza, considerándola inferior al hombre. Sin embargo, Bakunin reivindica la plena igualdad de derechos y deberes de mujeres y hombres. En la AIT, como en la CNT, se debatió y se entendió que había que igualar a la mujer con el hombre, ¿no? Después lo veremos en el Congreso de Zaragoza de 1936. De hecho, creo que incluso antes, no recuerdo el Congreso, no lo encontré y por eso no lo he puesto, ya se pone en... Pues eso, se adoptó el criterio del concepto confederal de comunismo libertario en el que la mujer tenía que estar igualada al hombre en salario, Pero aquí tenemos una perspectiva feminista y después veremos hasta dónde llega eso, ¿no? Porque una cosa es lo que se escribe y otra cosa es lo que se hace. Pero lo que sí es cierto es que en ese momento concreto la organización o el movimiento que pone en tela de juicio, que sí da pie a los debates, que sí cuestiona, es el anarquismo, ¿vale? Quiero parar en todo esto que hemos hablado, en mujeres que fueron importantes y que vosotras luego podéis echarle un vistazo. No voy a entrar mucho en ellas porque no vamos bien de tiempo. Guillermina Rojas y Orgí, la primera activista de la Internacional Española, gaditana, maestra, costurera. Isabel Vila y Pujol, primera sindicalista de Barcelona, perteneciente a la AIT, socialista. Francisca Saperas Miró, apoyó las uniones libres, organizó diferentes mítines, divulgó el Tierra y Libertad en el 88. Una mujer pionera, Teresa Claramunt. Ella organizó el primer sindicato exclusivo de mujeres, además con conciencia de que fuesen solo las mujeres las que estuviesen organizadas en esa sección y sin que entrasen los hombres, que era la sección varia de trabajadoras anarcocolectivistas de Sabarés en el 84. En el 89, Teresa Claramunt, junto con Amalia Domingo Soler y Ángeles López de Ayala, crea el primer grupo feminista y anarquista que se conoce, que preconizaba la defensa de los intereses laborales y sociales de la mujer, así como la autoemancipación, y reivindicaba el derecho de la mujer a participar en todos los niveles de la vida social y política. Hay una estupenda biografía suya de ¿cómo se llama? No me diga. Dolor Marín, no, de Laura, bueno, me acordaré, pero hay una estupenda biografía suya que lo escribe una compañera de la que no me acuerdo ahora mismo su nombre, ¿vale? Y bueno, Teresa Claramunt tiene artículos en los que pone la cuestión de la mujer en el centro, en el que critica el machismo intrínseco en los hombres. Muy interesante su figura y un ejemplo. Luego tenemos Teresa Mañé, con el seudónimo de Soledad Gustavo,
que ya hemos hablado de ella antes, escribía en la revista Blanca, tiene un textito sobre amor libre que ganó uno de los concursos de escritura. Algo se ha ido. Bueno. Ahí, vale, perfecto, ya está. Y bueno, hay mujeres brillantes, excepcionales en la historia del anarquismo, he traído algunas. Y también existían grupos organizados exclusivamente de mujeres, que después lo veremos, sobre todo los que más se recogen, son principios del 30, o principios del 30 no lo diré, principios del siglo XX, perdón, y veremos en el 30, por ejemplo, Amor y Armonía, que era una pequeña organización que se creó en Casas Viejas, o el Grupo Femenino Cultural de Barcelona también, que después hablaremos mejor de ellas porque fueron una de las que se integraron y las que dieron forma a Mujeres Libres. Importante de todo esto que hemos visto, acción social organizada. Estas son algunas de las mujeres de las que hemos hablado, Guillermina. ¿Se llama el libro? Laura Vicén, ¿no? Laura Vicén, me acuerdo. María Amalia Prada Baena. No, Laura Vicén. Ese es otro, ese lo publicó Viru. Yo el que me he leído ha sido el de Laura Vicén. Laura Vicén de Maveña. Pero ese también le he echado un vistazo al índice, es de Virus, creo, sí. Tenemos Guillermina, Isabel, Sapera, Teresa Claramunt y Soledad Gustavo. También es importante poner cara a las mujeres de las que hablamos. Y ahí está. A modo de ejemplo de lo que hemos hablado, la huelga de las carestías por la vida. También se ha recuperado mucho todo lo que tiene que ver con esta movilización. Se ha escrito en el último tiempo bastante. 1818, crisis de la Primera Guerra Mundial, carestía absoluta, no hay carbón. Entonces las mujeres lo que hacen es levantarse y liarla bastante y ir al ayuntamiento, decir qué es lo que está pasando, que los precios son muy caros y los precios de los productos son muy caros y los jornales son muy baratos, ¿no? Se paga poco para lo caro que es la vida, ¿no? Esta fue una huelga exclusivamente de mujeres, de hecho no se permitía que entrasen hombres. Hay un trabajo que se acerca al periodo de la huelga que os recomiendo, que lo edita El Local, que aparte yo conocía la huelga y al acercarme al trabajo no se permitían hombres por una cuestión de que fuesen las mujeres, pero también para que no entrase policía a la manifestación y pudiese sabotear esa manifestación que se hizo, ¿no? Y os recomiendo que acerquéis a ese textito del Local, que se llama La huelga de la carestía, no me acuerdo muy bien. Esta huelga se extiende por todo el Estado, la rebelión de las faeneras, del 9 al 21 de enero del 18, se extiende en La Coruña, se extiende en Alicante, de la rebelión de las faeneras de Málaga. Sí, hay algo escrito, creo que Virginia Piña ha escrito algunas cosas de divulgación. En La Poderío, que es un medio, si no conocéis, os animo a que lo conozcáis, también se ha escrito algo. Arriba es Barcelona, las faeneras de Málaga, y esta es Libertad Ródena. Libertad Ródena fue una de las mujeres que participó de estos acontecimientos, que ella estaba encuadrada en CNT, ¿vale? Hay una frase de Lucía Sánchez O'Neill que nos va a acompañar a lo largo de todo esto, ya le ha puesto nombre a la presentación, pero va a seguir acompañándonos, porque por la propia lucidez de Lucía, que dice: está bien esperar la revolución todos los días, pero mejor aún es ir en su busca, forjándola minuto a minuto en la inteligencia y en los corazones. Bueno, ¿qué os parece todo esto? ¿Qué os parece toda la historia que reclamaba la socialización? ¿Qué os parece? O sea, y hemos pespunteado solo un poco, porque luego podemos entrar, se pueden hacer, sesiones mucho más grandes. No sé cómo vamos de tiempo. Son las 8. Bueno, queda la socialización entera, o sea, claro, ¿a qué hora? A las 8:30, ¿no? A las 8:30. Ah, vale, perfecto. Bueno, media horita, vamos a ver.
pues media horita, vale. Yo creo que vemos muy claramente los antecedentes que llevan a, pues no, a esta reclamación. A ver, antecedentes, Araceli. Vale. Bueno, importante, los que comentaba antes. Fechas a tener en cuenta, que las he tocado antes por encima. Desde la AIT, diferentes modelos de concebir la organización obrera, pues había mutualismo, colectivismo, comunismo libertario, socialismo, ¿no? Lo que hemos visto antes. Y en España está el socialismo y el anarquismo, 1888 la UGT. El socialismo, la estrategia socialista es la acción parlamentaria y el control obrero del poder político. El anarquismo, por su parte, es la acción directa, el federalismo, la huelga general, ¿vale? Hay una división de posturas, en realidad, son dos estrategias diferentes de entender cómo se va a llegar a hacer cambios en la sociedad. En 1888 que se genera la UGT, el anarquismo está en diferentes debates, todavía entre colectivistas, comunistas libertarios, bakuninistas, kropotskianos, ¿no? Es como cómo nos vamos a organizar, cómo no, pero sigue entretejido, aunque no tenga una organización grande, sigue entretejido. En 1907 se crea Solidaridad Obrera, que es el embrión que luego da origen en 1910 a lo que hoy día sigue en pie todavía, la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, ¿vale? La CNT a lo largo de sus diferentes congresos sigue indagando en cuestiones organizativas de cómo se tiene que organizar su estructura y también de lo que hemos venido hablando en todas las charlas, ¿no? Del papel de la mujer en los sindicatos y en esa sociedad del porvenir. Esto es una imagen muy... Bueno, el reparto de la tierra, ¿no? Es lo que hemos venido hablando. ¿Cuál era el problema del Estado español? El reparto de la tierra. Un problema que todavía a día de hoy sigue explicando las grandes desigualdades territoriales que existen, ¿no? No es que los andaluces, las andaluzas seamos perras, vacas, menos, hablemos mal, todas esas cosas que se dicen, sino que hay unas grandes desigualdades que tienen orígenes mucho más profundos de todas esas visiones que se dan, ¿no? Como vemos aquí, el reparto de la tienda está en medianas arrendadas a corto plazo, medianas, minifundios, latifundios, ¿vale? El grande latifundio, donde está la zona de Badajoz, Córdoba, Sevilla, ahí hay un arraigo del anarquismo bastante profundo, ¿no? Luego las medianas, que hay como una, ¿no? Como pequeñas tierras que están puestas en producción, pero que propietarios que tienen pequeñas tierras, pero que en realidad no les dan para comer o están muy justas, ¿no? Y bueno, y los minifundios, ¿no? Que sobre todo los minifundios son en Galicia. Hay que tener en cuenta lo que hemos dicho, ¿no? El 50% de la población era campesina, esa pérdida de los usos comunales de la tierra, la crisis agraria finisecular, las formas de abordar la cuestión que hemos visto, ¿no? Bueno, los congresos de CNT que estábamos hablando sobre los planteamientos. Claro, pensemos que ahora mismo estamos en un momento, bueno, vamos a irnos a la Segunda República, ¿no? O sea, ya había una serie de convulsiones que dan para otro seminario, ¿no? Pero bueno, llegamos a la Segunda República, en el que sale victoriosa la fuerza de izquierdas, ¿no? Entonces, claro, si el problema que ha habido en el Estado español con la gente trabajadora, el problema de la tierra, ¿qué es lo que hay que atajar? El problema de la tierra, ¿no? Claro, ahí las organizaciones obreras tendrán varias tendencias a la hora de entender cómo se tiene que gestionar ese problema de la tierra. Una vez que el PSOE ha entrado en el gobierno, entiende que tiene entiende que tiene la herramienta para solventar esos problemas de grandes desigualdades que se han dado a lo largo de la historia en el campesinado español, ¿no? Entonces pone en marcha en la Segunda República una serie de medidas para paliar esas grandes desigualdades y que se pueda, ¿no? Pues que se pueda no tener tanta miseria.
Por otra parte, la CNT, que ya está organizada en 1910, con los diferentes procesos de clandestinización, pero en el 31 ya está legalizada, sigue con lo que hemos visto antes, ¿no? Acción directa, federalismo, huelga general, lo queremos todo, ¿vale? Los congresos de CNT, el 19, o sea, el 10, el 19, 31 y 34. Creo que entre el 10 y el 19 existieron 3 más, que lo tengo aquí, por si alguien quiere verlo, los tengo aquí, que son las cuestiones referentes al campo. A mí lo que me interesa, bueno, si queréis tocarlo, hay un montón de macetitas, no sé si ¿lo queréis? Perfecto, sí, perfecto. Bueno, en 1910 sí que me gustaría que se tuviesen en cuenta algunas cosas que se tratan, porque el estado de la cuestión que estamos tocando lo requiere. 1910 se acuerda la exclusión de la mujer en el trabajo del campo, ¿vale? De la mujer y de los niños, creo. Bueno, digo de la mujer porque lo tengo aquí, no sé. La inclusión de los campesinos en la ley de accidentes de trabajo, ¿vale? Había un accidente de trabajo, se expulsaba a los campesinos y no entraba dentro de un seguro mínimo de ese trabajador o trabajadora, ¿no? Se pedía, todo esto con cuestión al campo, ¿no? La abolición del destajo y una jornada de 8 horas. La regulación del trabajo infantil y femenino en el campo, la socialización de la tierra como solución al problema agrario. En el 19 hay 2 ponencias, medios para la pronta abolición de la propiedad privada de la tierra, socialización de la tierra desde el punto de vista técnico. En el 31, forma de organización de los trabajadores de la tierra. Aquí se dan 3 posturas en las que se presentan formas organizativas, pues para eso, ¿no? Para los trabajadores de la tierra no solo, sino formas organizativas a tener en cuenta para la propia organización. Toco esto porque de donde lo saco es del campo concretamente, pero no es solo el campo, también es la industria, ¿no? La forma organizativa en general. Hay 3 posturas, una postura muy cerrada de Abad de Santillán, que es como muy encorsetada, posturas de compañeros que lo que dicen que no hay que cerrar una organización, sino que hay que ver, porque los problemas existentes en España, los problemas de la tierra existentes, dependen muchísimo. ¿De qué? Pues de que hay una disparidad en realidad, no se puede hacer una... Entonces ellos dicen, no podemos hablar de cómo se tiene que hacer una colectividad si hay zonas que son eminentemente latifundistas y zonas que son medias, ¿no? Es como, tenemos que esperar a ver qué pasa en el momento de la revolución. Y luego hay otra ponencia, que es otra propuesta, que es la que se acepta, que es la de Isaac Puente, que es una propuesta de comunismo libertario que es muy... Bueno, que no es tan cerrada, pero tampoco deja tantos flecos abiertos, ¿no? Si no había acercado a Isaac Puente, os lo recomiendo mucho, y por aquí está esto, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. En el 36, la CNT, en su congreso, tuvo muy claro que la solución de la tierra, con lo que estamos diciendo, es de mucha variedad y que depende de... Y que no dijo un no inminente a la reforma agraria. Entendía que la reforma agraria iba a ser un parche que no iba a solucionar las grandes desigualdades y dijo absolutamente no a la reforma agraria. Por su parte, tenemos el socialismo parlamentario, está en el poder, entonces dicen, tenemos que hacer pues lo que hemos venido luchando durante mucho tiempo, ¿no? Que es, bueno, legislar en base a un reparto de la tierra más equitativo. En el 36 los ayuntamientos mayoritariamente fueron socialistas, por ejemplo en el caso, bueno, en realidad eran socialistas, yo me he acercado mucho al caso de Jaén, ¿vale? Pero es muy parecido en los ayuntamientos. La legislación del primer bienio de la Segunda República, hay una serie de decretos que lo que hacen es, bueno, hay, por ejemplo, se prohíbe la contratación de obreros agrícolas de otros términos municipales. ¿Por qué? Porque se entiende que los terratenientes o los propietarios que están los propietarios que están en un pueblo específico no van a contratar a los obreros más significados. Entonces van a dejar a una serie de obreros significados fuera de las labores.
¿vale? Entonces se prohíbe la contratación de obreros agrícolas que vengan de otros términos municipales. También para que todo el tema del esquilolaje, etcétera, etcétera, se corte. Jurados mixtos en los que mediaba el alcalde, la patronal y los sindicatos. La ley de laboreo forzoso, que implicaba que los propietarios tenían que contratar a mano de obra, sí o sí, en las recolecciones de la cosecha y no podían dejar fuera a campesinos. La jornada laboral de 8 horas, los arrendamientos colectivos, la ley de base de la reforma agraria, ¿no? Se ponen una serie de medidas que lo que intentan es pues, ir paliando todo eso. Claro, estas son medidas que luego en el terreno, ¿qué pasa? En el terreno, verle a decirle a un latifundista, a un terrateniente, a un cacique, ¿qué tienes que hacer? ¿No? ¿Qué tienes que hacer? Pues ahí fue una cosa bastante grosa lo que pasó ahí realmente, ¿no? Con ayuntamientos que gobernaban mayormente alcaldes socialistas que tenían un punto de vista jornalero, ¿no? Entonces ahí se crean, bueno, también es para verlo. Lo que sí, algunos conceptos claves que se ponen en marcha en ese periodo, ¿no? Los arrendamientos colectivos, en el decreto del 19 de mayo del 31, el IRA, no es la organización de Irlanda, el IRA, el Instituto de Reforma Agraria, es el organismo oficial que se pone en marcha por parte del gobierno. Entonces lo que hace es que respalda y ayuda técnica y económicamente las experiencias de arrendamiento que se hacen en diferentes municipios, ¿vale? Esto no modifica la propiedad de la tierra, sino simplemente un sindicato llega a un acuerdo en un término municipal como por ejemplo RU, que después lo vamos a ver, llega a un acuerdo con un propietario, le arrienda la tierra y el Estado le ayuda, ¿no? La cooperativa, fundamentalmente de consumo y comercialización de los productos agrícolas, tampoco se modifica la propiedad de la tierra. Las colectividades agrarias. La propiedad de la tierra pasa a ser de todos los trabajadores que se integran, ponen en común la fuerza de trabajo y reciben el resultado de lo que han explotado, ¿no? Esto significa la socialización de una parte de los medios de producción y se pasa de un sistema de producción capitalista a uno socialista, comunista, libertario en el campo, ¿no? Esto los terratenientes, o sea, la colectividad agraria no entra dentro de las medidas que se ponen en marcha en el primer bienio, pero sí que se pondrán luego en marcha en el 36, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo en mente. Los arrendamientos colectivos posibilitaron que sindicatos pudiesen trabajar la tierra y acercarse a la colectividad, a la colectivización, pero sin que se rompiese la propiedad privada. Pero sí que posibilitó una experiencia para poner en marcha eso que tanto tiempo llevaban poniendo, ¿no? Y se acogieron, mayormente los arrendamientos colectivos se acogieron UGT. CNT tenías que pasar por todo el entramado legislativo y demás, CNT no se acogió. Mayormente eran de UGT. La acción directa organizada. Pensad que estamos en un momento de grandes revueltas, de gran agitación, los grandes propietarios están viendo cambios. Es lo que digo arriba, los terratenientes encienden los ánimos con su crítica a la legislación, no ceden, no hacen, se apoyan también en las fuerzas que habían estado apoyándolas siempre, ¿no? Como puede ser la Guardia Civil, ¿no? Entonces, es como que si nos acercamos a contextos específicos, yo por ejemplo en Jaén, pues ves muy bien eso, ¿no? Que los terratenientes no entran a este juego legislativo que puso en marcha el Partido Socialista, con Largo Caballero a la cabeza, ¿no? Pues no nos dan miedo las ruinas. No sé si conocéis la frase, una frase de Buenaventura Durruti, la pronuncia en el 36, pero puede servir muy bien en el 33, en el 32, puede servir muy bien en todo el momento que hemos mencionado, incluso hoy día también puede venir muy bien. Creo que no nos dan miedo las ruinas, es muy buena porque la segunda parte que dice de Durruti es llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Entonces, yo creo que una frase que nos puede servir mucho incluso en nuestro presente. Ese no nos da miedo las ruinas es que las organizaciones obreras
ponen en marcha una serie de huelgas laborales, de huelga en el territorio. Tenemos los sucesos de Arnedo en La Rioja de 1932, que puso en marcha la UGT, la huelga en el Alto Llobregat del 32, la CNT, la Revolución de Enero del 33, que podemos, el que más nos llama, el que más conocemos es el suceso de Casas Viejas por la represión implícita que supuso, pero fue un momento de gimnasia rítmica, como se le llamaba en la organización, ¿no? Que era como generar revueltas para, pues eso, generar revueltas, ¿no? Para generar cambios. La Revolución de Diciembre del 33, CNT, Zaragoza, pero luego se extendió a Aragón, Andalucía, Extremadura. En este contexto del 33 se conocen más los sucesos de Bujalance, también por la represión existente. La huelga general de campesinos de mayo-junio del 34, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, donde estaba adherida la UGT. La Revolución de Asturias de octubre del 34, no podemos pararnos porque... Pero bueno, para que investiguéis, para que le echéis un ojo si no la conocéis. En todos estos sucesos el papel de las mujeres fue decisivo. Podemos tener, por ejemplo, en Casas Viejas, María Silva Cruz y el grupito de Amor y Armonía que estaban ahí. En los del 34 podemos hablar de los testimonios de Casilda Arnáez, que habla de cómo ella llevaba las bombas en la bolsa para que no los viesen la Guardia Civil cuando pasaba, o llevaba los pasquines. O sea, eran parte del movimiento obrero, luego formaron parte de todos los sucesos, incluso mujeres que en sus propios sindicatos, que eran de masa o no, pues formaron parte de todo esto. Fue un proceso muy convulso pues ese periodo de la República, con el bienio negro, ¿no? Que es cuando entra la CEDA, pues todo esto es como que no, es como que no. Los campesinos adheridos a UGT se dan cuenta que, hostia, ¿qué pasa aquí, no? Eso luego explicará, ¿no? Más después. Bueno, pues mi abuela... Es que me ha empezado así. Mi abuela es una persona muy importante en mi vida y yo creo que muchas de nosotras podemos sentirnos identificados con estas historias, porque ella, a pesar de, siempre mantuvo la llama de la memoria. Como he comentado al principio, mi pueblo, a pesar de que Jaén era una provincia eminentemente de UGT, mi pueblo específicamente era libertario, con una organización bastante grande, de unos 500 militantes, 500, 600 aproximadamente, y mi abuela pues mantuvo la llama para que trascendiese a mi madre, y mi madre me la dio a mí, me la dio a nuestros hermanos, porque esas son las historias de represión que sabemos, ¿no? Que muchas mujeres guardaron eso y lo han transmitido, ¿no? Entonces, mi abuela va siempre conmigo, ¿no? Va siempre conmigo, y su padre fue uno de los que formó parte de la organización sindical de mi pueblo, de RUS, y a modo de ejemplo, lo que os decía de la importancia de las investigaciones locales, buscad, yo lo digo, buscad. Locales, Madrid también es local, tiene sus zonas locales, ¿no? Nos podemos ir a los barrios, qué pasa en Villaverde, no sé de qué barrio sois cada una, pero preguntaros. Es importante preguntarse, ¿no? Porque cuando se entierra algo tanto que no se quiere ver, por algo es, ¿no? Entonces es muy importante preguntarnos qué ha pasado, ¿no? Yo tuve la suerte de que, que mi abuela me trascendió esto, y en mi pueblo pues he tenido la suerte de encontrar documentación que me ha permitido reconstruir en cierto modo esa memoria, ¿no? Todo esto que hemos hablado, pues se puede ver perfectamente en un pueblo de Jaén de 5.000 habitantes en el 32, que crea un sindicato, que estaban organizados desde antes, pero bueno, este libro de acta específico es de la creación del sindicato Nuevo Rumbo, de oficios varios de RUS, Jaén. Y os he puesto, a modo de ejemplo de lo que estamos tocando, dos pantallazos, ¿vale? Ese es uno, esa fotografía es un acta, esa es otro acta, ¿vale? Veis perfectamente que son dos tipos de escritura completamente distintos, ¿verdad? Completamente. La transcripción de la primera fotografía es del 17 de enero de 1934. He transcrito
tal y como está escrito en el texto. Me parece muy importante, porque de ahí también sacamos muchas cosas. A continuación, el compañero Martín Muñoz pregunta ¿qué sueldo debe ganar la mujer? El compañero Blas García responde que de 3 partes de hombre, la mujer gane 2. A continuación, el compañero Fausto Palomares, mi bisabuelo, qué orgullo, dice que el jornal de la mujer debe ser igual al hombre. Se practicaba varios debates entre uno y otro y la asamblea acordó se dejara hasta la próxima asamblea y fue aprobado por unanimidad. Por una mayoría, perdona, por una mayoría. Se pasa la decisión a la siguiente asamblea, 21 de enero de 1934. Se vuelve a poner en discusión 2 propuestas que existen sobre la mesa desde la asamblea anterior. Una encaminada a que los jornales de mujeres que se han invertido en la cogida de aceituna fuesen abonados al mismo precio que los hombres, y la otra en sentido contrario, o sea, que se pagaran en razón proporcional al jornal de compañero, pero nunca igual al de este. Después de amplia y laboriosa discusión, es tomada en consideración la primera proposición, es decir, que los jornales de las compañeras sean igual a la de los compañeros. Hemos asistido a una asamblea en 1934 debatiendo por el jornal de la mujer. Eso nos dice mucho, ¿no? Nos explica muchas de las cosas que hemos tocado anteriormente. Nos explica, aquí puse algunas cositas. Tomaban acta personas que no sabían escribir o que estaban empezando a aprender a escribir. Esa es la capacitación de la que hablamos. Aquí todos formamos parte de la asamblea y escribes, aunque no sepas, escribes, ¿no? Se está debatiendo sobre cosas que hemos visto, ¿no? En el propio sindicato a nivel general se habla de qué papel tiene que tener la mujer en esta sociedad del porvenir que estamos creando, ¿no? Pero esto está hablando de la aceituna que hemos recogido, porque habla de un arrendamiento colectivo que se puso en marcha en el 34 en el término municipal de mi pueblo, en una colectividad que se llamaba Los Almendros. O sea, esto es lo palpable de todo, esto es la satisfacción de ver que lo que se lee en los libros a los que nos acercamos no es algo, sino que lo podemos ver palpable de lo que pasaba en un pueblo específico, acercándonos a el libro de actas que, por suerte o por desgracia, porque esto sirvió luego a los fascistas para matar a la mayoría de los que estaban ahí, por suerte y por desgracia ha llegado hasta hoy, ¿no? Esta es la ejemplificación de lo que hemos dicho anteriormente. Y en camino con el nacimiento de mujeres libres, ¿no? Creo que es fundamental, precisamente, hay que pensar en las mujeres organizadas, no sé cómo vamos de tiempo. Vale, voy a intentar ser rápida, vamos a pasar ya de pasada, esto es súper interesante también, pero bueno, creo que nada, al final los vídeos, ni nada, ya está. Es importante, nace Mujeres Libres, nace Mujeres Libres precisamente porque se está cuestionando qué es lo que está pasando en la organización, ¿no? De repente dicen, ¿hasta qué punto, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos sindicadas, pero formamos parte o no? Entonces, origen de la organización en general, lo ponemos 2, en los grupos de mujeres que existían ya organizados en todo el Estado, en todo el territorio español, pero específicamente el de Grupo Femenino Cultural de Barcelona, que estaba haciendo cosas en 1935, y luego, por otra parte, los escritos en prensa que Lucía Sánchez Saunil se intercambió con Marianet a propósito del papel de la mujer en la organización, donde Marianet, que en aquel momento era secretario regional de Cataluña, decía que la mujer debería de incorporarse al sindicato. Esto prensa que llegaba a todos los puntos del Estado español, como hemos dicho antes. Entonces Marianet decía, ¿qué pasa? Que las mujeres se tienen que organizar en el sindicato, porque es que no puede ser. Y entonces Lucía, en una serie
de artículos que le contestan a Marianet, le dice que en vez de pensar en las mujeres que se organizan en su sindicato, piense por qué sus propias mujeres no están yendo al sindicato, ¿no? Bueno, no tiene desperdicio esos 5 textos que se intercambian, creo que son unos poquitos más, 2 de Marianet, 5 de ellas, por ahí intervienen también la compañera María Luisa Cobo de Cádiz, es un intercambio bastante gratificante, y Lucía Sánchez Onil termina diciendo que no quiere, porque Marianet le dice, bueno, ¿por qué no crear una sección específica en Solidaridad Obrera en el que escribas para la mujer? Y Lucía le dice, no, tengo un proyecto mucho más ambicioso que tener esta sección. Y ese proyecto fue la revista Mujeres Libres, que puso en marcha con Amparo Posch y Gascón y Mercedes Comaposada. Estos 2 proyectos que pongo aquí se fusionan en el 36, un poquito, bueno, la revista sale un poco antes de la guerra y la fusión de Mujeres Libres como federación se da origen en el propio contexto de guerra. Ahí es cuando ya se pone en marcha el proyecto de federación, que en el 37, bueno, el motivo era por la triple esclavitud que sufría la mujer, por ser trabajadora y por no tener el mismo acceso a la educación. En el 37 había unas 28.000 mujeres en todo el Estado español organizadas. Llegó la guerra contra el fascismo, los sindicatos estaban ya en aviso, sabían que la guerra era inminente, tenían manifestaciones, de hecho si os acercáis a todos los conflictos que hemos visto antes, son impresionantes. Yo cuando leo las huelgas que había en un pueblo como el mío de Jaén o alguno de Jaén, o sea, los que estaban sindicados iban con hachas y mataban a gente. Y ellos morían también porque les disparaban. O sea, eran verdaderos conflictos a todo o nada. O sea, es que tenían unas condiciones de miseria tan grandes que era todo o nada y lo tenían en mente. Y cuando llegó la guerra contra el fascismo, lo sabían, estaban organizados. Como hemos visto, en el conflicto hay una intervención de diferentes formas de entender la revolución, ¿no? Lo que sí tuvo claro una parte muy grande del movimiento obrero y sobre todo la CNT es que ese momento era la oportunidad que habían esperado, era la oportunidad para la revolución. Era un momento tan convulso en el que fueron los obreros los que hicieron frente al golpe de Estado, fueron los obreros organizados porque el gobierno de Casares y Quiroga, creo que era en ese momento, esperó hasta que lo tuvo delante, ¿no? Entonces fueron los obreros organizados los que pararon. Entonces, claro, fueron los obreros organizados los que levantaron también. Fueron los obreros organizados los que pensaron en poner en marcha todo lo que hemos visto de esa historia. Es importante ver, lo he puesto aquí, cómo queda el mapa de España con respecto a sucediendo el conflicto, porque eso implica, ¿no?, qué se pone en marcha en ese momento, ¿no? Vemos que al principio pues entran por Cádiz y por Burgos, toda aquella zona y toda esta zona. Todo eso que estáis viendo ahora mismo en azul, al día siguiente ya había colectividades, ya había asambleas de trabajadores pensando en qué se hacía con los medios de producción, en no dejar caer la economía del país y poner en marcha pues lo que estamos viendo, ¿no? Y todo eso con respecto va pasando el conflicto, pues va variando. Lucía Sánchez Onil decía, es necesaria una revolución que no solo sea de forma sino de fondo. Me ha parecido oportuno traer a Alejandra Prizarnik porque ha sido como una serendipia, ¿no? Que escribiendo esto, de repente me ha salido un poema en Facebook de Pizarnik que dice, no quiero ir nada más que hasta el fondo. Me ha parecido como muy, ¿no? Muy... Y aquí traía poner en un folio los nombres que os pongo ahí, porque no los vamos a poder ver aquí, pero me gustaría, o si queréis, si no, que le echase un vistazo, porque en Aragón trabaja y lucha, 1936, habla de la experiencia en las colectividades agrarias,
Barcelona trabaja para el frente, habla de la experiencia de las colectividades industriales. Hay escenas especistas en Barcelona trabaja para el frente porque sale un matadero. Entonces lo he querido delimitar muy bien para ver qué había en cada, porque no quería poner las imágenes de degollando a los cerdos ahí a más no poder. No me parecía, entonces lo digo también para que lo tengáis en cuenta si alguna no quiere ver esas escenas específicas. Esto es lo que yo he entendido que tal, ¿vale? Y luego bajo el signo libertario, que también había traído ahí un pequeño fragmento, os recomiendo que lo veáis, porque es una pena que no podamos verlo ahora, porque nos lleva a ese momento específico en el que se está colectivizando la tierra. Como os decía antes, las colectividades se pusieron desde un momento, desde el primer momento. Esto ya va a pasar muy rápido porque tenemos al librero que tienen que irse a casa, que es trabajador. Aquí vemos, frente a lo que en un primer momento se estudió, sobre todo el primer investigador que se acercó a las colectividades fue Frank Mee. Me contaba que aquello fue en pleno franquismo, ¿no? Meterse en los archivos a rastrear las colectividades, no que era eso. Eso se había borrado por completo y de repente viene aquí un tío que es ¿de dónde? Frank Mee, creo que es de Francia, no sé de dónde, no me acuerdo de dónde. ¿De dónde era? No. No es gringo, no sé, francés, vive en Francia, pero es de otro sitio. Entonces se vino aquí a investigar sobre colectividades agrarias porque había leído en algún sitio sobre la experiencia revolucionaria, claro, y dijo, o sea, aquí hay algo que no se ha contado. Y fue el que primero entró en esos archivos. Entonces, sí es verdad que los primeros trabajos que se hicieron fueron trabajos muy militantes, no solo militantes, también académicos, pero muy militantes, y había mucho, sobre todo de CNT. Parece que la memoria de las colectividades la rescataba mayormente CNT. Pero hay trabajos que luego, por ejemplo, Jaén era mayormente UGTista, pues se pusieron en marcha colectividades por parte de la UGT. Había colectividades de UGT, de CNT, algunas de izquierda republicana, la postura del Partido Comunista con respecto a las colectividades. Ellos no entendían la revolución social como tal, sino que entendían una revolución nacional burguesa. El PC era más afín a la propiedad privada, a la pequeña propiedad privada. Entonces, claro, intentó en todo momento, sobre todo con el gobierno de Uribe, intentó erradicar las colectividades y pues pensar en modelos más cooperativos que diesen cabida a esa pequeña propiedad. Sin embargo, posturas como UGT y CNT fue por una absoluta abolición de la propiedad y la puesta en marcha de otro modelo. Aquí son portadas de Ahora, que ahora creo que era de la Juventud Socialista, creo que era socialista. Ahora, Mujeres Libres, una colectividad que se ponía en marcha, lo que hacían era lo que se intentó fue que la estructura de CNT o la estructura organizativa sobre todo fue del anarcosindicalismo, pero bueno, cada organización, no hay un solo modelo específico de colectividad, pero lo que se intentó es que esa estructura de CNT de la organización pasase al modelo industrial y agrario, ¿vale? Había un consejo, comité de administración-gestión que se elegía por la asamblea con un cabacelero, que era el director de la colectividad, un secretario, 2 síndicos que se encargaban de la colectividad. Había en algunos, los grupos de 10 los recoge Juan Gómez Casas, que es un CNTista, que tiene un trabajo muy bueno sobre la CNT, sobre el movimiento libertario, perdón. Grupos de 10 con un delegado, se les asignaba zona de cultivo, a la noche el comité se reunía con delegados y hablaban de qué es lo que había pasado, qué se necesitaba, qué tal, qué cual. Importante, muy importante, el salario a percibir. Lo que se puso en marcha mayormente fue el salario de tipo familiar. El salario de tipo familiar, hemos leído a Pura Pérez que decía que aquí somos todos iguales, que aquí un ingeniero no es más que un panadero, un coche no vale lo mismo que un ventilador porque los dos son necesarios. Pues aquí el tipo familiar era un salario que era por cabeza familiar. El cabeza de familia era el que tenía un sueldo y luego se le daba
con respecto a las unidades familiares que hubiese en la casa. Esto es la puesta en marcha de lo que se viene a llamar a cada uno según su capacidad, a cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. No era por producción, sino por las necesidades que había en cada casa, ¿no? Sí es verdad que hubo otras colectividades que pusieron el pago por jornal, sobre todo de UGT y del PC. En CNT las colectividades que se pusieron en marcha eran pago de tipo familiar, ¿vale? Cabeza de familia. La adhesión a la colectividad era voluntaria y bueno, lo que comentaba antes, ¿no? La crítica que hubo por parte del PC de esta organización colectiva. Pensad que la guerra civil genera un vacío de poder, o genera, no un vacío de poder por así decirlo, genera un momento de poder, un momento en el que las diferentes posturas están intentando meter un modelo con respecto a sus posicionamientos políticos, ¿no? Los posicionamientos políticos colectivistas mayormente fueron de CNT y en algunas zonas de UGT, como hemos visto, ¿no? Las colectividades industriales eran igual, ¿no? Se ponía un comité que lo elegía la asamblea de trabajadores, más de 100 trabajadores se socializaba, de 50 a 100 una petición de las 3/4 partes. Bueno, luego había los comités de industria, los comités de abastecimiento, las juntas locales y luego zonas en las que la propiedad no pasaba al colectivo, sino que seguía siendo propiedad privada. Había un comité de control obrero. En Aragón, por ejemplo, había mayormente comités de control obrero. Aquí tenemos, por ejemplo, fotografías. Se colectivizó todo, la industria de la alimentación, la industria del cine, o sea, es que encontramos experiencias de todo, ¿no? Almacenes, la CNT UGT, ¿no? Empresa obrera. Aquí tenemos el Hotel Rich. El Hotel Rich se colectivizó de Barcelona. Qué bueno. De hecho, en uno de los vídeos que me hubiese gustado que viese, ahí aparece el Hotel Rich lleno de gente comiendo y socializado, y queremos socializar el Rich, por favor. Sí. Bueno, industria. Aquí tenemos mujeres en las diferentes industrias. Esto es un comedor socializado. El textil. Eso es un comedor de SIA, de Solidaridad Internacional Obrera. Ese de ahí es el Rich, socializado también. Aquí creo que es chocolate, industria del chocolate. Esto es más o menos la planificación que se quería, un Consejo Económico Confederal que pusiese las diferentes industrias en acuerdo con los diferentes comités que había en cada industria específica, ¿no? O sea, este es un modelo que se propuso. Si es verdad que CNT con respecto al conflicto fue evolucionando, propuso soluciones distintas al proceso de la colectivización. Las mujeres en la colectividad, hemos visto, las mujeres han estado en todos los procesos, ¿no? Creo que es importante tener en cuenta el papel fundamental que tuvo Mujeres Libres con respecto a este tema, ¿no? Porque Mujeres Libres es verdad que, bueno, por ejemplo, tenemos aquí cómo organizar una agrupación de mujeres libres, que es un panfleto que pusieron en marcha, que se repartió para que se hiciese una agrupación de mujeres libres en los diferentes pueblos. Y aquí hay una parte específica, que esta no en cada contaba con sección administrativa, asistencia social, combatiente, trabajo, cultura, propaganda. La sección de trabajo es la que nos interesa en este momento por las colectividades. Dice visitar el sindicato de trabajadores solicitando que den lugar en las fábricas o los talleres para que acudan a ellas grupos de mujeres que vosotras habéis reunido o reuniréis con el objetivo de que vayan entrando y que les vayan enseñando a qué tienen que hacer, ¿no? Tiene trampa, porque luego si se lee, si es verdad que decían que no iban a cobrar nada, ¿no? Era como ir para aprender, para que os enseñen, pero no se le pagaba, ¿no? De hecho lo dice en el mismo documento, dice, pero tenemos que entender el momento revolucionario por el que estamos pasando y vosotras en este momento tenéis que ir de aprendizas para que luego ocupéis el lugar y si se pase a que se os pague, ¿no? Pero era como, ahí yo le veo crítica, ¿no? Era trabajar
por la revolución, que es el progreso de tu pueblo y tu propia emancipación, ¿vale? Queda muy poco, pero bueno, yo creo que hemos tocado mucho, las colectividades se podrían tocar con mucho más fondo. Lo que hay que tener claro que el patriarcado, el sistema patriarcal es una vieja opresión muy difícil de extirpar. Podemos hacer una crítica al proceso que hemos tocado. Por ejemplo, el salario. Hay un texto de Lucía Sánchez O'Neill que he traído que no podemos tocar, que es cómo hace Alginet la revolución, que hay un párrafo específico que habla de cómo a las mujeres se les paga menos que a los hombres, ¿no? Y te explica el compañero por qué se les paga menos, ¿no? Gastón Leval, por ejemplo, cuando se refiere a por qué a las mujeres se les pagan menos, dice que, claro, hay que tener en cuenta que las mujeres solteras normalmente no viven solas, entonces son parte de una familia que se les paga el cabeza de familia y ellas tienen un sueldo, ¿no? O sea, creo que faltan estudios a propósito de esto, que hay que analizarlo muy bien, que tiene, como hemos visto, se dieron grandes avances, pero también tiene las críticas que se les pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, la estructura de participación, los puestos de responsabilidad. Bueno, hay críticas que hay que me hubiese gustado que tocásemos un poquito más, porque la sesión me la había pensado para ahora, lo siento. Pero bueno, yo creo que lo importante, he terminado la sesión con unas palabras de Lucía Sánchez O'Neill. Ella escribía: es importante que la revolución no solo sea de forma, sino de fondo, que es lo que hemos visto antes. Y en el 39 Lucía decía: sin embargo, como diría Rosa Luxemburg, de las derrotas se aprende. Creo que esto es una experiencia que nos tiene que servir para darnos rayos de luz en el presente, ¿no? Para ver que otras formas son posibles. Por ejemplo, la revolución social que se puso en marcha en el 36 es un ejemplo para una revolución que se está dando en marcha a día de hoy, como es la revolución del Kurdistán, que guarda muchas similitudes con ese proceso revolucionario. Creo que, pues eso, que las derrotas se tienen que convertir en lecciones en el presente y en el futuro. Esto va de utopía. La utopía fue posible. Hay una cosa que dice Luis Garrido. En el día de hoy se hace mucho hincapié, cuando nos acercamos al periodo de la guerra civil, de la guerra contra el fascismo, en hablar de la represión existente y todas esas cifras y todas esas muertes y todo. Como que no hemos parado mucho en tocar y en analizar esa represión. Yo podría hacer lectura de eso, ¿no? Luis Garrido dice, o sea, podría hacer lecturas de por qué nos paramos ahí. Luis Garrido dice, y estoy completamente de acuerdo con él, que en ese momento específico todas esas muertes todas esas muertes sumaban porque sabían que estaban construyendo la revolución social. Lo importante era la revolución social y lo importante en nuestro presente es que hablemos de esa revolución social que moviliza. En este ciclo de utopías lo que queremos es movilizarnos, no queremos distopías, queremos utopías, ¿no? Pues precisamente para que se pudiese hacer la revolución social fue necesario que muchas vidas cayesen, eso es así, pero se tocó con la palma de las manos, hubo una experiencia revolucionaria que truncó los pilares del capitalismo y eso podemos decirlo con orgullo en el Estado español. Y yo creo que de aquí salimos y a construir la sociedad del porvenir.